Bien, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase de Historia de la Educación y la Pedagogía. Hoy continuaremos con las exposiciones sobre los diferentes autores pedagógicos que pueden prestar algunos aportes a este proceso discursivo que estamos construyendo en torno a el hombre de hoy y la educación de hoy. Como algunos de ustedes ya lo deben saber, hoy vamos a conversar sobre este libro de Mariano Nowroski, Después de clases, desencuentros y desafíos de la educación actual. ¿Quién es Mariano Nowroski? Mariano Nowroski es un pedagogo argentino, nacido en el 61, que ha dedicado todo su trabajo investigativo a profundizar en todos los nuevos ítems o, digámoslo así, hilos conductivos de la pedagogía, en especial la infantil, en asociación con la juvenil. Mariano Nowroski es doctor en educación, fue ministro de Argentina en educación y en la actualidad pues trabaja en investigaciones pedagógicas enfocadas hacia los, digamos así, poderes y avances propios de la infancia en el siglo XXI. Pero vayamos al libro. El libro es el resultado, después de su investigación pedagógica y de su doctorado, en torno a cuál es el sentido de los niños, de la infancia, mejor como usar el término, en el siglo XXI. Pero para entender esa definición, lo primero que hace Mariano Nowroski es analizar cuál es el concepto de infancia que nos antecede y cuál es el concepto de la educación en torno a esa infancia. En esa línea vamos a hacer una breve introducción recurriendo a una frase que él maneja en este texto, donde dice, comillas, la escuela moderna que trasciende límites geográficos y nacionales ha entrado en el ocaso. Es una institución de la vigilancia, el silencio y el disciplinamiento que llega a su fin. Con este, cerro comillas, con este punto de partida de Mariano se puede entender hacia dónde va su discurso. En esa línea discursiva vamos a reconocer 5 aspectos. El primero, ¿qué hace Mariano Nowroski en este libro? Hace un análisis de las promesas de la pedagogía moderna. Y esa pedagogía moderna le debe sus principios a la didáctica magna de Comenius. En esa didáctica magna se dictan algunos elementos básicos y esenciales de lo que utilizó la pedagogía moderna, tales como la relación entre escuela y familia, las relaciones entre estudiante y maestro y el lugar que le correspondía al estudiante como el objeto de no saber al cual el maestro debía imbuirle o proporcionarle el conocimiento. Es decir, la pedagogía moderna propuso que existe un niño que está ahí vacío y va a haber un maestro que lo va a llenar, que le va a permitir todo el conocimiento. De esta manera, la cultura puede mantener su saber y a la vez puede ir transmitiéndola y conservándola según unos procesos. Esa es la promesa de la pedagogía moderna, el primer aspecto. El segundo aspecto que analiza Mariano Nowroski es, bueno, si es en eso consiste la pedagogía, ¿en qué consiste la infancia? ¿Sí? Entonces, la infancia es un cuerpo que no piensa, es inerme, que está ahí. Y a ese cuerpo hay que educarlo, hay que formarlo, hay que disciplinarlo en función de una utopía sociopolítica, es decir, en función de una forma de ser y de estar en el Estado y en el gobierno que respondiera a unos parámetros ya medidos. Esa infancia moderna, nos propone en su libro Nowroski, ya no existe. Y no es que no exista, es que esa concepción que tenían de infancia ya no existe. Porque los niños de antes son los mismos niños de hoy, los que preguntan, los que los curiosean, indagan. Lo que sucede es que ahora hay más posibilidades para la infancia. Y esas posibilidades en Mariano Nowroski están
en la tecnología. De ahí que entender la infancia de hoy es entender qué relación tiene con la infancia. Por eso algunos hablan hoy ya de pedagogía 4.0. La tercera idea que debate Mariano, o explica Mariano para entender la pedagogía actual, es que en la escuela moderna, en la pedagogía moderna, el padre moría y la tarea le correspondía al maestro. En ese sentido, el maestro era el encargado de construir todo y la escuela la encargada de mantener un orden. En ese orden había unos poderes, la escritura y la lectura, que no negaron una forma tradicional de educar que era la oralidad, pero que quisieron como imponerse como en un lugar estático. A esa forma de darle poder al maestro, Mariano Narodowski nos ofrece que ya no se aprende por la lectura y la escritura únicamente, se aprende por la tecnología. Y entonces ese lugar que algún día tuvo la lectura y la escritura lo adquiere ahora la tecnología. Es decir, podemos nombrar una escala de 3 niveles: la educación oral, la educación de la lectura y la escritura y la educación de la tecnología. Pero no es educar en la oralidad, no es educar en la escritura y la lectura, no es educar en la tecnología, sino es usar la oralidad para educar, usar la lectura y la escritura para educar, usar la tecnología para educar. Y el último elemento que analiza Mariano Narodowski es que la escuela terminó siendo la razón de ser de una corporación llamada maestros. Entonces, ante ese modelo o ese paradigma en el que ese sitio grande de ladrillos, paredes, lugares para jugar, le daba una identidad al maestro, la identidad hoy no se la pueden dar esas paredes, se la dan sus conocimientos, pero sus conocimientos aplicados a una realidad contextual que se desarrolla mediados por la tecnología. Es decir, un niño le puede preguntar a un profesor: bueno, ¿y usted qué me va a enseñar que no esté en la red? ¿Qué conocimientos, qué saberes? Y la tarea del maestro no es discutir con esa pregunta del estudiante, sino proporcionar herramientas para acompañar ese proceso y esa forma de comprensión de esa formación, de esa información que existe en la red y que a veces es falsa o muchas veces. De esta manera, Mariano Narodowski nos expone en su libro Desencantos y desafíos de la escuela actual algunas claves para entender qué sucede con la pedagogía de hoy. Dice en la contrasolapa que se plantean algunas preguntas iguales en relación con los desencantos y desafíos de la escuela actual para evaluar un conjunto de enunciados que respondan, aunque provisionalmente, a este tiempo de incertezas. Y vamos a formular 3. En realidad, la pedagogía de hoy descentraliza al maestro y centra la tecnología. 2. La pedagogía se debe sustentar en la tecnología o la tecnología es un elemento para enriquecer la pedagogía. Y 3. Es cierto que los niños o la infancia es adicta a la tecnología o es adicta a unas formas que existen ahí y que nada tienen que ver con el conocimiento. Son preguntas que podemos deducir de los planteamientos de Mariano. Bueno, entonces con esta pequeña introducción vamos a escuchar la exposición de sus compañeros. Hasta luego.